Bueno, pues vamos a ver cómo solucionamos este examen, que es el paper 52 del A-Level 9709 de Cambridge, de febrero-marzo de 2023. Bueno, vamos a ver el primer ejercicio. El primer ejercicio, lo que nos piden, nos dan concretamente el número de horas de sol que se han registrado durante 60 años en el mes de junio. Y entonces, bueno, nos dan una tabla. En esa tabla pues se hace una segmentación por clases que nos indica el número de horas totales de sol, por ejemplo entre 30 y 60, 60, 90, así hasta 180, 240. A eso le vamos a calcular lo que es el punto medio. Ese punto medio, por ejemplo, para este intervalo de aquí, pues ese intervalo sería, el punto medio sería 60 más 30, que son 90, partido por 2. 90 medios, 45. Y ese es este número que aparece aquí. Y así pues lo hacemos con todos. El 75, así hasta el 210. Entonces, con esto estamos preparando datos. Luego, por otra parte, nos dicen la frecuencia que se ha registrado, es decir, por ejemplo, entre 30 y 60 horas hay 4 años, entre 60 y 90 horas 8, y así con todo, hasta entre 180 y 240 horas de sol, pues 2 años. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, si esta es la frecuencia que nos dan, pues vamos a calcular la frecuencia acumulada. Entonces, esa frecuencia acumulada, pues simplemente vamos sumando. Si aquí tengo 4, pues son 4, ahora 4 más 8 son 12, 8 más 14, 26, y así sucesivamente hasta llegar a 60. Ya tendríamos todas las frecuencias acumuladas. Bien, otro dato que podemos ya ir preparando es el producto de las frecuencias por concretamente el valor del punto medio. Por ejemplo, este 180 lo vamos a calcular como 45 por 4, y eso nos da 180. Este 600 de aquí lo vamos a calcular como 75 por 8 y nos da 600, y así con todo. Y eso, pues como digo, ya lo tenemos preparado. Entonces, ahora vamos a preparar los puntos que vamos a graficar, porque nos piden una gráfica. Entonces, lo primero de todo es, inicialmente tenemos pues el valor mínimo, que son 30 horas. Para ese, la frecuencia acumulada le vamos a dar 0, sería este primer par. Después ya seguimos con lo siguiente. Sería, cogemos los puntos finales de cada intervalo, 60, 90, 110, etcétera, y vamos representando. Por ejemplo, 60 le corresponde 4, este 60 le corresponde este 4, a este 90 le corresponde 12, a este 110 26, a este 140 51, a este 180 58 y a este 240 60. Y lo representamos, como digo. Bueno, estos números de aquí los he copiado aquí también, para que sea más cómodo de ver, si no es un lío. Entonces, lo que hacemos es que a lo que nos dan, pues hacemos la segmentación oportuna. Por ejemplo, yo he considerado que este segmento sea 50, luego 100, 150, así, hasta aquí, hasta este punto, que son ya las 250 horas de sol. Y aquí pues he dividido, este trozo va de 10 en 10, ¿no? Entonces, el primer punto es 30, 0, sería este de aquí, 30, 0. El siguiente punto, 64, 64. El siguiente, 90, 12, pues sería este de aquí. Y así con todo. 110, 26, que sería este. 140, 51, que es este de aquí. 180, 58, que es este. Y por último 240, 60. Y añadimos líneas rectas, que lo una. Esta línea, esta otra, y así con todas. Y con eso ya tendríamos hecho este primer apartado. Después nos piden en el segundo apartado que estimemos el 70 percentil de los datos. Bueno, pues el 70%
de 60, puesto que tenemos un total de 60 datos, que es esto de aquí, pues el 70% sería 42. Entonces vamos a buscar en la gráfica para ese 42 que nos dicen, pues cuánto se correspondería. Pues nos movemos así por la gráfica hacia abajo y eso nos sale que el percentil 70 es aproximadamente 126, y ese sería el resultado. Siguiente apartado, nos dicen que estimemos la media de horas de sol en junio durante los 60 años. Bueno, pues para eso tenemos que hacer uso de esto, de la sumatoria de x sub i por f sub i entre la sumatoria de f sub i. La sumatoria de la frecuencia es la frecuencia acumulada, es 60 en total, y este otro sumatorio, este sumatorio de aquí, lo hemos calculado antes, cuando hemos preparado los datos, lo tenemos aquí. Entonces es 180, 600, 1400, 1125, así hasta 420, y eso lo vamos a sumar, que sería esta suma de aquí. Entonces esto pues nos da el valor promedio de horas de sol en junio en un año promedio, sería 114,1 horas. Y con eso ya está hecho ese primer ejercicio. El segundo ejercicio nos dicen que, bueno, que hay una persona que tiene 4 monedas, una de esas monedas está trucada, la vamos a representar con la letra T, de forma que la que está trucada, si sale cara, tiene una probabilidad de 0,6, y si sale cruz, tiene una probabilidad, pues la diferencia, hasta 1, ¿no? 0,4. En cambio, las que son normales, pues si sale cara es 0,5, y si sale cruz, otro 0,5. Entonces se define la variable aleatoria x, que es el número de caras obtenidas al tirar las 4 monedas a la vez al azar, ¿no? Entonces nos piden demostrar que la probabilidad de que solo salga una cara es de 0,225. Esta x que tenemos aquí, esto es la variable aleatoria, ¿vale? No significa cruz ni nada por el estilo, esa es la variable aleatoria. Entonces nosotros lo que vamos a hacer va a ser, pues, poner todos los casos posibles. Aquí pongo la moneda trucada y aquí pongo las 3 monedas normales. Y entonces voy a estudiar los casos, por ejemplo, que salga cara en la moneda trucada y cruz en la otra, que la primera moneda normal sea donde sale cara y en el resto cruz, que sea en la segunda moneda normal y en el resto cruz, o que sea en la tercera moneda normal y el resto cruz. Y ahora pues calculamos la probabilidad. Como estos son sucesos independientes, puesto que yo tirar una moneda no tiene nada que ver con el resultado de la otra, son monedas distintas, aquí se cumple eso de que la probabilidad de A, intersección B, intersección C, intersección D, en este caso porque son 4, es la probabilidad de A por la probabilidad de B, por la probabilidad de C y por la probabilidad de D, porque como digo son sucesos independientes. De hecho, luego hay un ejercicio donde precisamente nos preguntan sobre la independencia de dos sucesos. Bien, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara en la trucada? Pues 0,6. Y del resto, pues que salga cruz y cruz en las normales, pues 0,5. Y también si fuese cara. En este segundo escenario, pues la probabilidad de que salga cruz en la trucada es 0,4 y en el resto otra es 0,5. Nuevamente que salga cruz en la trucada 0,4, 0,5 en el resto, 0,4 en la trucada, 0,5 en el resto. Por tanto, este primer sumando es 3 entre 40 y estos 3 sumados es 3 entre 20. Si ponemos denominador común tendremos 3 entre 40 más 6 entre 40, multiplico por 2, arriba y abajo, me queda 3 más 6 partido por 40, que es 9/40, que es 0,225, que es lo que nos pedían demostrar, con lo que ya queda demostrado. Siguiente apartado, ahora nos dicen que rellenemos la tabla. Entonces, pues nos faltan los casos en los que el número de caras sea 2 y que sea 3. Entonces, hacemos lo mismo, es decir, ponemos toda la casuística y le calculamos la probabilidad como suceso independiente. Entonces, primer caso, tenemos dos caras, pues por ejemplo que esté en la trucada y en una de las normales,
trucada en la siguiente normal, que sería esta, en la trucada y en la tercera normal. O que sea cruz en la trucada, en las dos primeras, que sea en las normales cara, en la primera y la tercera, o en la segunda y la tercera. Y calculamos la probabilidad que sea cara de 0,6 por estas otras que siempre es ya sea cara o cruz. En el caso de las normales siempre es 0,5, por lo tanto 0,6 por 0,5 al cubo. Segundo caso 0,6 por 0,5 al cubo. Tercer caso 0,6 por 0,5 al cubo. Y ya en la siguiente, en donde la cruz está en la moneda trucada, 0,4. Con lo que al final nos queda 3 veces 0,6 por 0,5, 3 veces por 0,4, 0,5, operamos y nos sale 0,375, que lo hemos puesto aquí ya. Hacemos lo mismo para el caso de 3 caras. Empezamos con la trucada, que esté en la trucada una de las caras y 2 en las no trucadas, y vamos combinando, por ejemplo aquí, aquí también, o aquí, o que no tengamos cara en la trucada, por tanto las 3 caras estarán en las normales. Y calculamos sus probabilidades: 0,6 por 0,5 al cubo, 0,6 por 0,5 al cubo, 0,6 por 0,5 al cubo, y aquí cuando ya tenemos cruz, 0,4 por 0,5 al cubo. Sumamos y nos sale 0,275, que es este otro número de aquí. Y ya tendríamos completo la tabla. Siguiente apartado. Pues en el siguiente apartado lo que nos pide es que calculemos la varianza y ya nos dan, por cierto, la esperanza de x, que nos dicen que es 2,1. Y por tanto lo que nos queda es aplicar esta expresión, donde la varianza es la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x todo al cuadrado, y por tanto nos toca calcular la esperanza de x al cuadrado, que se calcula así, como sumatoria desde 0 hasta 4. ¿Por qué de 0 a 4? Porque hay estos valores, como vemos, empiezan en 0 y acaban en 4. Y por tanto multiplicaremos esos valores al cuadrado por la correspondiente probabilidad, que lo sacamos de esa tabla. 0 cuadrado por 0,05, 1 al cuadrado por 0,225, 2 al cuadrado por 0,375, así. Nos sale 5,4. También, si no nos hubieran dado la esperanza de x, esa también la podríamos haber calculado como el sumatorio desde y igual a 0 hasta 4 de x sub y por la probabilidad de la variable aleatoria x grande igual a x sub y. Es decir, 0 por 0,05 más 1 por 0,225 más 2 por 0,375 más 3 por 0,275 más 4 por 0,075, y eso nos tiene que dar, si no nos hemos equivocado, pues 2,1. Bien, pues hacemos la diferencia: 5,4 menos 2,1 al cuadrado, 0,99, y ese es el resultado que nos tiene que dar para la varianza. Siguiente ejercicio. Nos dicen que los residentes de una ciudad están a favor o en contra de que se haga un centro de ocio. Entonces se preguntan a 20 residentes de la ciudad de forma aleatoria si están a favor o en contra, y entonces nos piden que determinemos la probabilidad de que más de 17 residentes estén a favor de que se haga el centro de ocio. Bien, la probabilidad a favor es 0,8, el 80%, por tanto en contra será 0,2, es decir, la diferencia hasta 1. Nos dicen que vamos a hacer la entrevista a 20 personas y nos preguntan, bueno, por encima de 17. Entonces, como se trata de sucesos independientes, cada persona su opinión no depende de las demás. Tenemos dos casos posibles: o estoy a favor o estoy en contra, y nos preguntan sobre una determinada cantidad dentro de un total de ensayos. Se trata de una distribución binomial. Aquí tenemos puesta la fórmula, que es esta de aquí, y lo que vamos a hacer es sustituir. Como nos dicen al menos de 17, significa que 18, 19 o 20. Por tanto, la probabilidad de que sea más de 17 es la probabilidad de que sea 18 más 19 más 20. Esto que tenemos aquí. Y simplemente sustituimos 20 sobre 18 por 0,8 elevado a 18 por 0,2 elevado a 2, que sería 18, 20 menos 18. Este número de aquí. Después para 19 sería 19 aquí, 1 aquí. Y ya por último para 20, pues 20 y 0. Se suma, se hace la operación y sale 0,206. Siguiente apartado. En el siguiente apartado
lo que nos dice es que qué probabilidad hay de que, preguntándose sucesivamente a diferentes personas, la quinta persona no esté a favor de que se haga el centro. Eso significa que las 4 primeras sí lo están, y esto es pues, una típica distribución geométrica. Aquí, esta P no es la P de antes, porque antes era la P a favor, ahora es la P en contra. Por eso, aquí a esta P le doy directamente valor 0,2. Y por tanto, pues ponemos la fórmula de la distribución geométrica, que es K menos un caso en contra y ya finalmente el favorable, aunque en este caso el favorable sea no hacer la construcción del centro de ocio, ¿no? Por eso sería 0,8, o sea, los 4 primeros dijeron a favor, a favor, a favor, a favor y en contra, es decir, los 4 primeros y el quinto. De ahí sale la forma de esta expresión, de hecho es muy intuitivo, ¿no? Entonces, insisto sobre este tema, ojo, que la probabilidad ahora aquí, digamos, es no estar a favor de que se haga, que es este 0,2 que he puesto aquí. Bien, pues sale ese resultado, 0,08192. Siguiente, nos dicen que se consultan a 7 personas y nos preguntan bueno, qué probabilidad hay de que la segunda persona diga que no está a favor. Otra vez, de nuevo, la probabilidad es en contra de que se haga, es decir, 0,2, porque a favor es 0,8. Tenemos 7 casos y queremos obtener 2 negativas, en este caso, ¿no? Por tanto, es una binomial negativa, nunca mejor dicho, y en este caso, pues, bueno, la fórmula la ponemos aquí para recordarla, es K menos 1, R menos 1, P elevado a R, 1 menos P elevado a K menos R. En este caso, como lo que nos pide es para la séptima persona y que se hayan producido 2 negativas, pues sería 7 menos 1 sobre 2 menos 1, P, que es lo que estamos buscando, es decir no, pues 0,2 al cuadrado por 0,8, que es 1 menos 0,2 elevado a K menos R, es decir, elevado a 7 menos 2, que son 5. Y de aquí sale esto. 7 menos 1 sobre 2 menos 1 es 6 sobre 1, que es 6. Y nos sale pues esta probabilidad, 0,0786. Bien, siguiente cuestión. En este caso lo que nos dan es nos dicen que calculemos la probabilidad de en un día dado si llueve o no llueve, sabiendo ciertos datos, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, bueno, pues nos dicen aquí lo siguiente, ¿no? La probabilidad, por ejemplo, de que la persona que estamos estudiando, pues se ponga sombrero, no se lo ponga, o se ponga bufanda o no. Entonces nos van dando una serie de datos y esto se podría hacer por probabilidad condicionada, pero al ser varios elementos, por ejemplo, que se pone sombrero o se pone bufanda, que sí o que no, pues eso se complica mucho. La mejor manera de hacer esto es con un diagrama de árbol. Entonces vamos a definir lo que tenemos. Tenemos la probabilidad X, que es lo que sucede en un día aleatorio, el que sea, ¿no? Entonces puede pasar que llueva o que no llueva. Entonces, si llueve, esa probabilidad P va a tener un valor X, no sabemos lo que es, y si no llueve, pues será 1 menos la probabilidad que llueva, es decir, 1 menos X. Entonces, si vamos leyendo el enunciado, pues la probabilidad de que se ponga, por ejemplo, si llueve, que se ponga sombrero o no se lo ponga, sería 0,8 de que se lo ponga y de que no se lo ponga, pues sería el complementario, 1 menos 0,8, 0,2. Luego nos dicen qué sucede para el caso de que de que tengas, o sea, se ponga bufanda o no se la ponga, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el caso de que se ponga sombrero, la probabilidad de que se ponga bufanda es 0,4, que no se la ponga sería 0,6. Después, por ejemplo, si no se pone sombrero, la probabilidad de que se ponga bufanda nos dicen que es 0,1, por tanto, que no se la ponga en esta circunstancia sería 0,9. En el caso de que no llueva, la probabilidad, si se pone sombrero, es 0,3, que no se lo ponga sería 0,7, es decir, complementario. Nos dicen que en este caso, si se pone sombrero, que es lo mismo que antes, pues la probabilidad sería 0,4 y 0,6. Y luego, pues nos decían, si no lleva sombrero, que se ponga bufanda era 0,1, ya lo habíamos visto.
y por tanto que no se ponga sombrero, pues sería 0,9. Esto mismo de aquí. Entonces nos dicen un dato concreto, nos dicen que para un día dado que no llueve, y no se pone sombrero y no se pone bufanda, que la probabilidad de que todo eso suceda es 0,36. Por tanto, nosotros lo que vamos a hacer es, en este árbol, vamos a buscar esa rama en la que no llueve, sería esto, que no lleva sombrero, esto de aquí, y que no lleva bufanda. Es decir, sería esto que está aquí marcado, todo esto así, pues lo que hacemos es calcular esa probabilidad. Que no lleva 1 menos x, que no lleve sombrero 0,7, que no lleve bufanda 0,9 y nos dicen que todo eso es 0,36, pues tenemos una ecuación y despejamos la x. Con lo que la probabilidad x, o sea, de que llueva un día cualquiera, es 0,429. Entonces, esto es una forma muy sencilla de resolver este tipo de problemas que puede ser, como digo, complicado si se hace con probabilidad condicionada. Bueno, pasamos a otro ejercicio que nos dicen que tenemos 4 cajas que se nombran con las letras K, L, M y N, y tenemos pues 4 canicas de colores: roja, verde, blanca y amarilla, y nos dicen que bueno, pues que se va a poner una en cada una de las cajas de forma aleatoria. Entonces se definen dos sucesos, que son el A y el B, que nos dicen que la bola blanca puede estar o en la caja L o en la caja M, y el suceso B, que la bola roja está a la izquierda de la verde y de la amarilla. Bien, pues vamos, entonces lo que nos pide es verificar si A y B son sucesos independientes. Por tanto, para verificar eso, pues lo que tenemos que comprobar la condición de que P de A intersección B sea igual que P de A por P de B. Entonces, bueno, pues evidentemente por lo que tenemos que hacer es calcular cada uno de esos casos y verificar esa ecuación, si se cumple o no. Entonces, el primer caso lo que nos dicen es que hemos puesto la bola blanca en L, en la caja L, o en la caja M. Entonces, bueno, pues si estas bolas están fijadas, por ejemplo, en este primer caso, lo que nos quedan son 3 sitios para colocar 3 bolas, y por tanto la forma de combinar esas 3 bolas en 3 sitios es permutación 3, es decir, 3 factorial. Aquí abajo pasa exactamente igual. Otra permutación 3, por tanto tengo 2 veces permutación 3. Ese es el número total de casos posibles. ¿Cuántos casos, de cuántas maneras podemos nosotros ordenar 4 bolas en 4 cajas si no tenemos restricción? Pues 4 factorial, es decir, permutación 4. Por tanto, la probabilidad será casos favorables, que es 2 veces 3 factorial, entre los casos posibles de poner 4 bolas en 4 cajas. Eso nos sale un medio. Bien, una vez que supera. Segundo caso, nos dicen que la bola roja debe de estar a la izquierda de la bola verde o la amarilla. Bien, una posibilidad es esta, ¿no? Entonces, si aquí está la bola roja, yo estas 3 las puedo mover 3 bolas en 3 sitios, porque siempre la roja estará a la izquierda de la verde y la amarilla. En ese caso me sale 3 factorial. Pero la otra posibilidad es, por ejemplo, que la roja esté en esta posición, en cuyo caso la verde y la amarilla estarían en estas posiciones, así o al revés, de esta otra forma. Y por tanto caben 2 posibilidades en total, ¿vale? Por tanto sumamos 6 más 2, que son 8, y dividimos entre el número posible de formas que podemos poner 4 bolas en 4 cajas, que como hemos visto antes era 4 factorial. Y eso nos sale y se opera un tercio. Por tanto, ya tenemos ese otro caso. Siguiente cuestión, nos piden la intersección. La intersección significa que suceda A y B a la vez. Por tanto, por lo pronto, la bola blanca debería de estar aquí o aquí, es decir, en esta posición o en esta otra. Y se tiene que cumplir además que la roja tiene que estar a la izquierda de la verde y la amarilla. La roja a la izquierda de la verde y la amarilla, la roja a la izquierda de la amarilla o verde, es lo mismo. Por tanto, si vemos, hay 4 casos sobre 4 factorial, es decir, un sexto. Vamos a ver si se verifica esto, ¿no? Pues un sexto es la probabilidad de la intersección, un medio de la probabilidad de A
y esto es la probabilidad de B. Y efectivamente se verifica. Por tanto, son sucesos independientes. Bueno, pasamos a otro ejercicio. Nos dicen que en un evento de ciclismo, pues nos dicen, bueno, pues cuánto tardan en completar la carrera, ¿no? Y nos dicen que de promedio es 62,3 minutos, con una desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, de 8,4 minutos. Entonces nosotros lo que tenemos es que ese evento, que lo vamos a definir por una variable aleatoria x, pues se distribuye como una normal de media 62,3 y de varianza 8,4 al cuadrado. Entonces nos piden que encontremos, bueno, pues cuál es la probabilidad de que se tarde menos de 72 minutos. Entonces, bueno, pues esa probabilidad nosotros obviamente tenemos que estandarizar a la normal 0,1 y por tanto necesitamos calcular la variable aleatoria z de la normal 0,1 haciendo esta operación, x menos mu partido por sigma. La x es ese 74 que nos dan, perdón, ese 72. No, esto de aquí es que hay un fallo, esto es 74. Vamos a ponerlo bien, 74, bien. Entonces, bueno, pues se hace la operación, entonces la probabilidad de que x sea menos que 74 es lo mismo que la probabilidad de que z en la normal 0,1 sea menor que 1,3928, más o menos 1,39. Si se va a usar una tabla, que en ese caso, bueno, de 1,39, pues se obtiene concretamente esto de aquí. Es decir, sería la probabilidad 91,77 aproximadamente. O se hace uso de la calculadora, que es más cómodo, y ya está. Entonces, con eso ya tendríamos la probabilidad que nos piden. Segunda cuestión, nos piden la probabilidad de que en cuatro casos, 4 ciclistas, pues estén entre 50 y 74 minutos. Bueno, pues entonces lo que nos piden es precisamente eso, que la probabilidad esté entre 50, que la variable aleatoria esté entre 50 y 74. Eso hay que estandarizarlo, pasarlo a la normal 0,1. Entonces calculamos para 50 cuánto sería la correspondiente Z1, que sería esta de aquí, y calculamos para 74 lo que valdría la Z2, que por cierto es lo que hemos hecho antes. Aquí está, ¿ves? 74, pues nada, 74, entonces pues nos da estos dos posibles valores, es decir, que equivale a, en el caso de estar en la normal 0,1, pues a la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre menos 1,46 y 1,39, es decir, phi de 1,39 menos phi de menos 1,46. Esto pues, este primer dato, el de 1,39, ya lo vimos antes, era 0,9177, y el de menos 1,46, ese lo que hay que hacer es calcular precisamente la probabilidad de que en vez de ser menos 1,46 sea 1,46, y a eso le restamos 1. Vamos a ver, la probabilidad de que sea 1,46 es este de aquí, es 1,9279, no, 0,9279. Entonces nosotros restamos 1, y nos va a quedar esta cantidad de aquí. Eso sí usamos las tablas, si no, pues directamente pues con la calculadora y asunto resuelto. La calculadora te devuelve esto y esto sin problema. Entonces nos sale esta probabilidad. Bien, bueno, pues esto de aquí sería lo que le pasaría concretamente a un ciclista. Pero a nosotros lo que nos están pidiendo es precisamente la probabilidad de que eso le pase a 4 ciclistas. Por tanto, esa probabilidad total, por llamarlo de alguna forma, sería p elevado a 4, porque es la probabilidad de 4 sucesos independientes, cada uno con una probabilidad 0,84, por tanto sería 0,8465 elevado a la cuarta.
Y eso sale pues 0,514 aproximadamente. Bien, pues con eso ya está hecho ese apartado. Después nos dicen que en otro evento ciclista, pues la probabilidad de que, bueno, pues se esté por debajo de 36 minutos, 0,23%, que se esté por encima de 54 minutos es el 0,1, es el 10%, por tanto las probabilidades es 0,23 y 0,1, y nosotros lo que vamos a hacer va a ser pasarlo a la normal 0,1, haciendo este cambio de variable, ¿vale? O este otro. Entonces, en el primer caso es para que sea menor que, pero el otro es para que sea mayor que. Entonces, nosotros, si esto es menor, nosotros necesitamos o sea, nosotros lo que vamos ahora en este caso a despejar los valores de la z, es decir, tendremos que entrar en la tabla al revés, damos la probabilidad y buscamos eso donde se cumple. Entonces, la distribución normal, lo que tiene aquí es un 0, esto hace así, esto va a más infinito, esto va a menos infinito, esta sería la variable z, y como digo, esto es la probabilidad. Entonces nosotros, si sabemos que todo este trozo de aquí, todo esto tiene una probabilidad 0,5, ¿vale? Si nos están diciendo que es 0,23 la probabilidad, es decir, estoy por aquí, o sea, este trozo de aquí va a medir 0,23, pues eso significa que esta z1 que nos va a salir va a ser negativa, porque está por debajo de 0, ¿vale? Entonces esperamos un número que sea menor que 0. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues lo que podemos hacer es, en lugar de calcular este área de aquí, que es la que me piden, vaya, este área de aquí, pues voy a calcular esta otra área de aquí, ¿vale? Que es lo mismo, pero en ese caso la probabilidad sería, pues en lugar de ser 0,23, sería 1 menos 0,23, ¿vale? 0,77. Entonces yo busco la probabilidad 0,77 y lo tengo que hacer pues en mi correspondiente tabla. 0,77. Bueno, pues 0,77 aproximadamente es esto de aquí. Es decir, 0,74. La z valdría 0,7 por aquí y 4 por aquí. 0,74. Entonces, esa z, como digo, sería esta de aquí, que la voy a llamar Z1', sería 0,74. Su equivalente al otro lado, que es la Z1 que busco, sería lo mismo pero cambiado de signo. Por tanto, la Z1 que yo busco es menos 0,74. Esto también lo hace algunas calculadoras. Por ejemplo, pues no sé, alguna Casio del tipo ClassWidth. Pero si no, pues se puede hacer así, a través de la propia tabla que dan en el examen. Siguiente caso, nos dicen que la probabilidad de que x sea mayor que 54, es decir, que se tarde más de 54 minutos, y nos dicen que eso, pues la probabilidad es 0,1. También tenemos que estandarizar, en este caso tendríamos esto y necesitamos buscar esa z2. En este caso, pues estamos en algo similar a lo anterior, básicamente tenemos nuestra distribución así, y ahora lo que nos están pidiendo es esta z2, de forma que este trocito sume 0,1 de probabilidad. Pues simplemente, ¿cómo hacemos esto? Pues si todo esto suma 0,1 significa que el resto, es decir, toda esta zona de aquí, todo esto suma 0,9. Por eso digo 1 menos 0,1, 0,9, y voy a calcular la z2 para realmente toda esta parte verde. Pero eso y decir que ¿cuál es el valor de z2? Si esa z2 es mayor que 54, pues equivale directamente a decir esto otro. ¿Cuánto valdría la z si en lugar de ser la probabilidad 0,1 es 0,9? Y miro la parte de abajo, la parte verde. Me sale 1,3. Por tanto, ya tengo los dos valores posibles para z1 y z2. Y ya simplemente establezco la ecuación. 36 menos mu entre sigma es menos 0,74, o 54 menos mu entre sigma igual a 1,3. Opero y despejo ya directamente sigma y mu, y ya tendría pues la sigma y la mu que me están pidiendo.
Bien, otro ejercicio. Este es de combinatoria. Y es el último ya. Nos dicen que tenemos la palabra delivered. Entonces, si nos fijamos, tenemos concretamente dos des. Tenemos dos des y tres es. Entonces, bueno, pues con esa información, pues lo que nos dicen es que calculemos cuántas palabras hay donde las es están juntas y las des no están juntas. Bien, pues esto, como pasa siempre con la combinatoria, hay que andarse con mucho cuidado para no equivocarse. En este caso lo que vamos a hacer va a ser que las tres E las vamos a considerar como un bloque. Cada letra D ahora mismo va a ser otro bloquecito. Y luego las otras letras que sobran, pues cada una un bloque. Por tanto tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloques. Entonces si yo hago las permutaciones, 7 factorial, pues lo que tengo pues sería el número de casos posibles moviendo pues esos bloques, ¿no? 7 bloques en 7 sitios. Ahora bien, las letras D, si yo por ejemplo tengo esa palabra que aparece ahí, D, si yo muevo las dos Ds, la palabra sigue siendo la misma, por tanto voy a dividir entre 2 factorial, que es esto que tenemos aquí. Por tanto, el número de palabras posibles son 2520, pero en este caso hay palabras en las que las D están juntas. Por ejemplo, esta que está aquí. Eso sería un caso. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahora es restar a esta cantidad aquellas palabras que tienen las letras juntas, y de esa forma ya la eliminamos, porque lo que nos pide es que las letras D no estén juntas. Pues entonces lo que vamos a hacer va a ser que vamos a formar un bloque con las dos letras. Entonces tenemos un bloque con las tres S, un bloque con las letras D y luego un bloquecito para cada una de las otras. Entonces, en este caso, tenemos 6 bloques a mover en 6 sitios distintos, con lo que me queda pues 6 factorial. Y en ese caso todas esas palabras tienen las D juntas. Por tanto, al final, si N1 era aquellas que incluían los casos que tenían las letras juntas y le restamos aquellos casos en los que las letras D están juntas, pues nos quedan aquellos casos en los que las D no están juntas y las S están siempre juntas. Total 1800. Bien, después nos dicen en el segundo apartado que calculemos la probabilidad de que entre las letras D haya exactamente 4 palabras. Entonces nos montamos aquí las cajitas estas y vemos que si yo aquí pongo la primera D y aquí la segunda D y entre medias dejo 4 huecos, pues yo esto lo puedo ir desplazando. Esta sería la primera posición, segunda posición, tercera posición, cuarta posición. Es decir, esto se puede mover hasta 4 sitios. Y en cada uno de ellos, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos un total de 7 palabras que podemos poner en este sitio, en este... Vamos, palabras, letras me refiero. Es decir, 7 letras. Por tanto, 7 factorial, pero de esas letras hay 3 que son la E y la E que se repiten. Por tanto, dividimos entre 3 factorial. Por tanto, para cada caso de esto que tengo aquí representado con estas flechas, tenemos 7 factorial entre 3 factorial. Como hay 4 casos, pues por 4. Y tendremos en total 3360. ¿Cuántas palabras podemos nosotros formar con las 9 letras que sean distintas? Realmente sería 9 factorial, porque hay 9 palabras, 9 letras, perdón. Pero como las S se repiten 3 veces, pues entre 3 factorial, y como la D se repite 2 veces, pues entre 2 factorial. Por tanto, la probabilidad sería casos favorables entre casos posibles, un noveno al final. Y ya por último nos dicen que con las palabras, que formemos palabras de 5 letras, donde como poco haya una D y una E. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver los posibles patrones. En primer lugar, por ejemplo, aparece la D y la E. Ah, por cierto, este ejercicio no está muy claro en el enunciado, pero lo que nos vienen a decir, al menos luego viendo la solución que aporta Cambridge, en fin, de los datos numéricos que tienen que salir, pues estas letras obviamente solo pueden aparecer una vez. Y además no solamente aparece una vez, sino que una letra, una palabra que sea, por ejemplo, D, E, L, I, V, R, es la misma
que la D, E, I, L, V, R. Es decir, que realmente, bueno, aquí me he colado, vamos a ver, 1, 2, 3, sí, bueno, una menos. Esto, por ejemplo, para ponerlo bien. Ahí. Es decir, nos dicen que esto se considera la misma palabra. Ambas son la misma palabra. Por tanto, no, lo único que se va a repetir va a ser que la D y la E pues, puede aparecer una vez, dos veces, tres veces, etcétera. La E me refiero y la D dos veces. Pero las otras letras, una vez que ya tenemos hecha la forma que sea, realmente esto, es decir, este caso y este es el mismo, es decir, las permutaciones no cuentan. Entonces, siendo así, vamos a ver el primer patrón. Sería DE y tenemos tres huecos, tenemos una E, tenemos una D, tenemos tres letras a colocar en los huecos. Por tanto, tenemos cuatro letras y hay que cogerlas de 3 en 3, donde el orden no importa, por tanto es una combinación 4 sobre 3, 4. Segundo patrón, que tenga dos letras es, por tanto tengo una sola D y tengo dos huecos a rellenar con las letras L y V, R, por tanto tengo cuatro huecos, o sea, tengo cuatro palabras a poner en dos huecos, 4 sobre 2. Nuevamente, combinación porque el orden no importa. Con 3 es, que es el caso máximo posible de es, pues me queda un hueco y por tanto 4 palabras, estas 4, a colocar en un solo hueco, ¿no? Con dos letras des, pues tengo dos huecos, en ese caso es 4 sobre 2. Con dos des y dos es me queda un hueco, 4 sobre 1, y con 2D y 3E no me queda hueco para las letras estas de aquí, por tanto solo un caso. Si sumamos me sale 25. Y ese sería el resultado ya final de este apartado. Y con eso se acaba el examen.